Bueno, el personaje de hoy, que se lo vamos a presentar ahora y seguramente serán 3 capítulos, ha vivido por lo menos 5 vidas, porque hizo de todo. Fue jugador de fútbol, peronista de ley, chofer de colectivo. La profesión que abrigó durante toda su vida fue la de gomero. Lo del tema de los colectivos lo llevó a conocer al polaco Goyeneche. Hay una historia increíble. Su pasión por los aviones lo vincula con otro gran personaje de nuestro país popular, que es el loco Luis Di Palma. Marcos Di Palma, él potencia la carrera de Marquitos y termina siendo el personaje, creando el personaje que después conocimos. Señores, les presentamos a Tito Del Conte. Una vez le preguntaron a Traverso, porque estuvieron mucho tiempo peleados, ¿qué es Tito Del Conte? ¿Quién es Tito Del Conte? Y el flaco, con esa verborragia y esa maldad, hasta casi con humor, es un gomero. Bueno, lo presentamos, ¿sí? Tito Del Conte, parte 1. Soy porteño de nacimiento solamente, porque nací en el Hospital Belgrano y muy chiquito, a los 4 meses, me llevaron a la banda Santiago del Estero. Así que soy más santiagueño que porteño. Los que me acuerdo de la banda que jugaba al fútbol en Central Argentino, el club que era de la banda y Santiago eran enemigos, ¿no? Porque había un puente que lo dividía, se llamaba el Puente Carretero. El clásico era el Club de Santiago, que era Sarmiento, y nosotros. De ahí había el médico que era el presidente de Central Argentino, hizo gestiones con el presidente de Rosario Central, que también era médico, y hizo un trato que creo que era un trato verbal, y fuimos 3, José Casares, Chita le decíamos nosotros porque parecía un mono a Sánchez, y yo, y fuimos en un tren que paraba en todas las estaciones. Pasaje tenían ellos 2, yo no, porque habían sacado 2 pasajes. Así que me andaba escondiendo en las estaciones que no me agarre el inspector. Hasta que me agarró y me dijo, deje de joder que se va a golpear, siéntese en el asiento. Un tipazo ese inspector. Bueno, llegamos a Rosario y fuimos a parar en un hotel muy en el centro, y era muy incómodo para llegar a los entrenamientos, pues se entrenaba 2 veces por semana o 3, según cuando era el partido, porque si el partido era acá en Buenos Aires, había que viajar, entonces cuando era local se entrenaba 3 veces. Fuimos a parar en Contra Río, que tenía cabañas, Rosario. Así que ahí teníamos libertad. Quien paraba ahí era el flaco Menotti, y que en ese momento estaba jugando en Rosario. Menotti Fernández. Fernández era un peoncito dentro de la cancha que le tiraba todas las pelotas. Y pegarle así de cachetada, que se llamaba en ese momento, lo hizo famoso, y por ser primero buen tipo y buen jugador, goleador. Se convirtió en ídolo. Realmente tuvo problemas con el hijo, que terminó en cosas raras, y eso lo mató, porque era un tipo muy familiero y muy sentimental. Uno de los tipos que más lo siento, y lo poco que viví con él, ¿no? Bueno, nos integramos los 3 a Rosario Central. Y
La verdad que el que encaró primero y el director técnico y todo el mundo se enamoró de Pepe Casares, de José Casares, que después jugó en la selección, el 2. Chita, que le decíamos nosotros, jugaba de 8 y yo de 4. Después el profe me pasó de 6 porque dice que yo tenía bastante aguante para correr. Sí, me corría toda la cancha y era el que iba y volvía, le decían carrilero en ese momento, al 6 y al 8. Porque atacaba con 6 y defendía con 6. Bueno, esa fue la llegada a Buenos Aires. Después laburé de colectivero, tuve colectivo, taximetrero y de todo un poco, hasta que empecé a trabajar en gomería y vi la oportunidad de independizarme. Llegué a tener 7 sucursales. Como ya era mecánico desde muy jovencito, me fue fácil entrar en lo que es el tema de los neumáticos, porque agrandé eso a hacer tren delantero, freno y demás, y creo que fue una época que se hizo distinta, porque en la gomería te ponían las gomas y arreglate, tenías que ir a un taller de confianza. Y todas las gomerías empezaron a poner máquinas de alinear y hacer el tren delantero, cambiar amortiguadores. Así que ahí arranqué. Esta que estás visitando ahora ya tiene 62 años, así que, y no sería la más vieja, hubo otras antes. Y bueno, en Rosario fue distinta suerte, no sé, porque el fútbol era otra cosa y se ganaba poca plata, pero cuando vine a Buenos Aires, que vine para jugar en Gimnasia de Esgrima de La Plata y nunca fui, vine en una moto. Fíjate si pagaba bien Rosario y vine con plata en el bolsillo. Realmente no pagaban o no ganaban lo que ganan ahora los jugadores de fútbol, pero sí para vivir. Así que ahí empecé a deambular en el colectivo y demás, y quería volar. Para volar tenía que correr en auto. ¿Por qué? Porque tenía el loco Di Palma, que era el que con quien me peleé siempre, discutiendo, no pelea, porque puse una sucursal al lado de él y hasta hice un agujero y me pasó un teléfono negro que había antes, porque era más caro el teléfono que un local, que alquilar un local. ¿Te imaginas que? Y hicimos una amistad entrañable, pero la verdad que... Y como yo sabía de mecánica, de neumáticos, de suspensión, y él era travieso con los motores, porque la verdad, y hicimos varios Chevrolet. Me acuerdo de uno que el Falco Banfield, que ganó, debutó y ganó. Después se pegó un palo fuerte y se deformó el auto, no recuerdo cómo anduvo, pero andaba adelante. Y los que hicimos con el loco Di Palma, todos los autos fueron ganadores. Que en eso nos llevábamos bien. Después en lo económico no, porque era una máquina de gastar plata. Porque no le interesaba la plata, no le interesaba la administración. Ahí hicimos las camionetas, ahora que me acuerdo, que deben estar ahí tiradas en lo de Marco. Estas son todas las camionetas, los chasis de las camionetas, ya
se han vendido algunos, porque hay gente que ha venido y ha comprado los chasis Bueno, así. pará, tu viejo comenzó a trabajar con los areneros en esta época, lo que hoy un TC es esto. Hoy empecé esto. ¿Sí? O sea, en la época que tu viejo hacía estos areneros que después se le pegaban las chapas de las camionetas, los TC Esto todavía no se mi trabajaban viejo así. hizo todo en fibra. Sí, O sea, vos venís y instalás la carrocería por eso. de fibra así de arriba y queda todo armado. Tenés todos los... Había 22 camionetas en total. Y bueno, ahora quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vení, acompañame que lo vamos mostrando. 17 camionetas quedan. De la historia que me O contaste sea, recién. cinco sí. se las llevado, que se las llevaron para armar camionetas o algo de eso en Córdoba. Sí. Para hacer tipo la del cross country y eso. Sí. Y bueno, se han llevado todo. Se han llevado algunos. Una la tiene Ale Patronelli, que le regaló una de estas con toda la carrocería, que armó un auto de picada. Otra está en Balcarce, Sí. la tiene armada con un motor V8, pero adelante lo puso. Esta realmente viene el motor tercero. Y bueno, me quedaron acá tiradas porque un día Barcos quiso limpiar el galpón del viejo de Palmayá, vino, las tiró acá atrás y quedaron acá tiradas. Y bueno, nunca le puso ni siquiera un taquito de madera como para que no se empiece a oxidar abajo y quedaron acá. Donde entró Traverso como socio, pero después no respondió en nada. Tendría sus problemas, ¿no? El otro día un amigo me dice, no hay que hablar de los muertos. No pasan a ser buenos, se murieron, pero bueno. Un respeto hay que tener. Los 4 éramos socios, pero bueno. Luis se adelantó porque habíamos hecho acá con el japonés García en la municipalidad una reunión de empresarios y nos dieron un montón de plata y la gastó rápidamente. Porque compró 2 caños y todo, que son las camionetas que están tiradas en... habíamos arreglado con Pucho Say que nos haga la caja de velocidad y Berta los motores. Motor atrás la camioneta, iban a ser costosas, realmente esas cosas que después se simplificaron con las camionetas actuales. Son carrocerías originales y la motorización de algo modificada del TC. Entonces, fácil y mucho más barata porque motor atrás con caja de Pucho Saez, motor de Berta, ¿te imaginas? Hay camionetas, Marco tiene algunas camionetas que probamos. Pero bueno, la idea era buena y con mucha alegría que la hayan tomado otra gente y que las camionetas hoy sean un éxito, ¿no? No, el proyecto no progresó por el costo y por la falencia que produjo, que tenía que aportar Traverso con el socio. Dejé de jugar al fútbol porque lo que tengo ahora, que te decía que tengo una rodilla jodida, ya era en ese momento tenía problemas. Y me dediqué a trabajar. Era una época de la Argentina que había huelga, levantamiento, estaban los guerrilleros y todo eso que solamente la gente que tenga más de 70 años se va a acordar de esto. Para los menores de eso, decir que la Argentina era una revolución continua, que la verdad que se suspendían partidos de fútbol porque no había policía para custodia, tenían que ir a parar a los extremistas. Que alguna vez hice una frase que fue muy conocida. Yo con 16 años vi que había extremistas, como le llamaban, más bien eran delincuentes, que asaltaban, secuestraban y hasta mataban. Y con la venida de la democracia, a los militares que nos libraron de eso los metieron presos. Y a esos delincuentes y asesinos
Todavía creo que lo estamos subvencionando con plata del Estado. Esas injusticias las fuimos pasando los que tenemos más o menos esta edad o un poco más. Tenés que hacer nota a los viejos para que... En las carreras cada segundo cuenta. Por eso los mejores autos del mundo confían en Shelby Power. Y en tu día a día, donde cada kilómetro cuenta, vos también podés confiar en el mismo combustible, que limpia el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque. Más potencia y aceleración en la pista de carreras y en la de todos los días. Shelby Power, tu auto y vos al 100. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco, corte, planchado y flejado de bobines, chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224.500. Teléfono 02477 43 32 86. Email cummotors@cummotors.com. Mecánica Sancoccia, inyección electrónica, reparación de módulos electrónicos, ecumotor y reprogramaciones, diagnósticos completos para detectar fallos, autos, camionetas, utilitarios, camiones, diésel y nafta, suspensiones, lubricación y mecánica en general. Mecánica Sancoccia. Nos ubicamos en 25 de mayo, esquina Mitre, Zavalla, Santa Fe. Teléfono 341 54 95 896. Comunicate por mail a lucaszavalla2015@gmail.com. Las herramientas Luxtoff te brindan soluciones para tu hogar, rendimiento para tu taller, calidad para tu jardín. Herramientas Luxtoff, potencia tus proyectos. Continuamos de la mano de Cables Centurión, 60 años conectando ideas, energizando proyectos, amplio stock y entrega en todo el país. Te digo el contacto ventas@plásticocenturión.com.ar. Mira, no era fácil para nadie, porque vos salías de tu casa y porque tenías auto te paraban y si no te ponías, y era para la idea, para lo que querían hacer, y no, lo único que querían es hacer cosas que no tenían nada que ver con la ley. Sí, en el colectivo y en la misma línea de colectivo puse la primera gomería para atender los colectivos, porque el 19 salía de Chacarita hasta la avenida Maipú. Después se fue hasta el cementerio de Olivo y eran todas calles, todas rotas, todas, donde llovía era tremendo. Y después se fue a Carapachay. Y de Chacarita se fue al 11. Como todas las líneas se fue extendiendo, pero las calles no respondían al servicio que quería dar las líneas de colectivos. Los colectivos se rompían y demás. Y lo que más faltaba era talleres de gomería integrales, que, como te decía antes, hicieran freno, que hicieran suspensión. Y en eso un poco lo inicié en Carapachay y después me extendí hasta 7 sucursales, Capital, por todos lados, con maquinarias modernas, porque conocía a alguien que me traía las máquinas para desarmar las máquinas, porque antes se desarmaba con una trancha y un martillo de 12 kilos, por eso todavía tengo brazos. Y después vinieron las máquinas, hoy los que yo tengo acá son señoritas, ponen la rueda, pisan el pedal, la cubierta sale y se desarma solo.
Así que me dediqué a la gomería y ahí, queriendo siempre volar, porque es larga que te cueste la historia de Santiago del Estero, todo lo que hacía para poder volar, no ser piloto de avión, sino volar, porque los veía a los aviones pasar y decía, ¿cómo puede ser que semejante peso se mantenga en el aire? Entonces meterme en ese rubro para saber, sí, era curiosidad, pero quería volar. Bueno, conocí a Luis, que no me acuerdo cómo fue creo que porque necesitaba cubierta, porque tenía 4 o 5 camiones que hacía fletes para comprarme cubierta. Y bueno, no sé qué pasó entre nosotros, que hicimos una amistad de un montón de años, y dije, si yo entro en el automovilismo puedo llegar a volar, porque este loco vuela todos los días, y me llevó a volar la primera vez y me largó a volar solo y me fui a la mierda en un cañaveral que hay ahí en el Recife. Lo planché todo, para sacar el avión fue un quilombo, pero porque nunca volé. Se terminó la pista y seguí porque no sabía cómo pararlo, por esas cosas que hace el loco, el que hoy no hay quien lo conozca. El loco era así, dale, y bueno, aceleré y le di a la palanca y no levantó, porque necesitaba primero la velocidad, después para levantar, hacer un par de cosas más para que vuele. No voló nunca. La verdad que un Cessnita era muy fácil de volar, pero alguien me tenía que decir cómo. El loco dijo. Claro, yo había salido volando con él y pensé que yo le presté mucha atención. No, de verdad me cagaba todo con lo que hacía, porque nunca volaba derecho, sino lo invertía, hacía tonó. Entonces, mis vuelos con el loco no era para aprender, sino para cagarme todo. Así que empezamos con primero a correr en moto, y corríamos en moto en tierra. Era de locos, la verdad era de locos. No tenía rival y yo era un poco rival de él, nunca, porque lo que hacía él no lo podía hacer nadie con la moto. Nos fuimos a correr nos trajeron trabajo para hacer de una categoría zonal de ahí. Corrimos una carrera y, como siempre, como debe ser ahora y como fue siempre, el TC era la meta. Así que no sé cómo fue que empezamos a hacer Chevrolet, porque él era hincha de Ford y yo de Chevrolet, pero conocí a gente de la General Motors y me dieron una carrocería, más que carrocería, una Chevy sin motor, que lo que sobró de repuesto lo vendimos y empezamos a hacer el primer Chevrolet. Y nos fue bien y después nos engranamos en hacer más autos. Tendría que estar el loco acá para que recordar todas las malas que pasamos, porque éramos desconocidos. Había pilotos, inclusive de Arrecife, estaba el Nene García Bella, estaba Pairetti, que ya eran conocidos. Y aparecimos nosotros como pilotos mecánicos, que era la única forma de entrar, o había que tener plata como ahora. La verdad que el automovilismo es caro, en cualquier nivel. Y el TC siempre fue caro, porque llegar ahí ya tenías que tener un equipo, porque si no ni clasificaba, porque en una carrera iban 70 autos, 60 autos, y largaban 40. Esos 20 se iban a la casa y habían gastado la misma plata que los que se habían clasificado.
Yo eso lo sabía bien porque llegué a tener el autódromo de Balcarce, el de 9 de julio, y tener 2 años el de Buenos Aires. Si el de Buenos Aires lo estiramos con el 12, yo hablo como tus televidentes o tus oyentes van a saber qué es el 12. El 12 es el autódromo de Buenos Aires. Es decir, tiene varios circuitos, el 7, el 8 y el 9. Se extendió con la ayuda del gobierno de la capital para que viniera la Fórmula 1. Entonces ahí ya aprovechamos nosotros de poner las improntas nuestras para que corra el TC. Y después fue la capital del automovilismo. Y bueno, me encargué porque no había quien haga las carreras, de hacer las carreras. Y yo vi sufrir la gente los pilotos que laburaban como bestia, invertían hasta lo que tenían para vivir y llegaban y no podían largar porque en Buenos Aires largaban 48 autos, ya que tendrían que ser 45, largábamos 3. Yo me acuerdo que había una carrera de reclasificados, de suplentes, y a veces quedaba el Chango Fernandino, no, era la figura, una de las figuras. Entonces teníamos que hacer una especie de carrera para que también entre. Momentos duros del TC porque siempre tuvimos, no como colegas, sino como enemigos al Automóvil Club. Ellos no tuvieron capacidad, ni tienen capacidad ahora, porque yo soy testigo presencial que vienen las categorías a la CTC para que las organice. Claro, el Automóvil Club y lo hace bien, hacer la asistencia de sus socios. Yo soy socio vitalicio de ahí. La vez que me quedé, llamé por teléfono, vino un auxilio y me llegó. Eso lo hacen bien. Pero ¿por qué se meten con el automovilismo si no tienen la pasión? Porque hay que tener pasión. Hay que estar muchas horas a expensa de lo que pasa en el automovilismo. No es fácil. Yo conocí al polaco Goyeneche trabajando de colectivero. El polaco ya trabajaba de colectivero a lo que le decíamos franquero, el que hacía los francos de sábado y domingo. No siempre porque tenía espectáculo y cantaba en voz tango, en esos boliches que eran famosos en esa época. Y me hacía los francos. Polaco. Y nos hicimos muy amigos porque yo era bastante tanguero por mi viejo y me gustaba el tango. Le tuvimos que dar de baja a Roberto Goyeneche porque no le cobraba a nadie. La gente subía, hola Polaco, bueno, pasaba al fondo. Cuando llegaba a la parada, poca plata. Y bueno, nos enojamos varios. Yo quedé de amigo porque iba a verlo ahí en Bostango, donde te digo, y en distintos lados. Inclusive alguna oportunidad lo llevé al interior cuando, por ejemplo, en Córdoba, que era una llegada del polaco, era como llegar, qué sé yo, San Martín. La gente que lo esperaba. Esos famosos de esa época que, bueno, hoy los que vean tu programa no van a entender ni saber quién era el polaco Goyeneche, pero bueno, era una de las figuras del momento. Cantor de tango, por si acaso pregunte. Todo era así, todo corazón, ¿no? Por eso nunca tuvo mango, nunca. Se casó con una chica que era bailarina, lástima que no me acuerdo porque después fue famosa, y tuvo 2 hijos varones.
El mayor se descarriló, le hizo mucho mal al polaco. No le duró mucho el matrimonio por su vida de esos momentos. Un cantor de tango siempre estaba mezclado y en boliche y cantaba en cabaret. No le duró mucho el matrimonio, pero como persona, ya te digo, cuando manejaba el colectivo todos iban gratis, pero era increíble que había gente que lo esperaba 2 horas solamente para que le dé la mano o que le firme un autógrafo. No lo vamos a comparar con Messi o con Maradona, pero realmente era un tipo tan querido y todo era bien, no le importaba. Otro que no le interesaba la economía, como el que hablábamos antes de Di Palma. No, nunca le interesó la plata, vivieron igual con y sin plata. ¿Qué era lo que seducía del polaco? ¿La fraseada, la forma de cantar? De verdad cantaba muy mal, hablaba, pero su expresión y su bondad en las letras, que te las hacía entender, porque el tango es bastante sentimental o muy sentimental. Te cantaba un tango, qué sé yo, Naranjo en flor. Naranjo en flor. Era su entrada, Naranjo en flor. Claro. Porque de los otros se olvidaba la letra. Sí, tenía... Después al hijo más chico, pero antes tenía un amigo que le ponía la letra. Porque no era que se dedicaba a ser cantor. Yo creo, hizo una película que tuvo un éxito bárbaro, pero era para ser un artista, ser otra cosa el Polanco, porque no se dedicaba, era hablar y era tan comprador, tan simpático y con ese léxico que usaban los porteños, que había una cantidad de gente que lo adoraba y iba a todos los lugares. Y en una mesa con el vermú y la picada, ¿qué hablaban con el polaco? Y mirá, siempre el tema era buscar un productor para hacer una película. No me acuerdo, pero participó en una película, y no me acuerdo bien, debe andar por ahí la película, capaz que la tengo yo. Fue como tocar el cielo con la mano para el polaco. Pero él estaba enfermo de pulmones. Por eso no cantaba, hablaba. Porque si se exigía, tenía problemas. Él fumaba muchísimo. Mucho fumaba. No mucho alcohol, porque le hicieron la fama de que cantaba borracho y demás. No, tampoco era que si no tomaba alcohol no cantaba. La gente de ese momento en contra o que no lo conocía bien, pero un corazón grande como una casa. En Japón lo amaban. En Japón lo amaba. En Japón era tremendo. En toda Sudamérica donde iba, mira, yo tuve oportunidad de ir a Chile, donde a los argentinos no lo quieren mucho los chilenos, nosotros tampoco, me parece que lo queremos los chilenos, y a Paraguay, lo que fue tremendo. Y fuimos en auto, con un promotor que andaba en todo Sudamérica presentando espectáculos. Un día lo vio al polaco y me dice, este es un artista, no un cantor. Y sí, porque realmente, como me gustaría que pongas un poquito en el programa de lo que cantaba, porque te compraba. Aparte, cuando la gente es buena, le brota. Cuando es mala, le brota también. Sí, sí. Son épocas distintas. Yo estaba en el colectivo, ni soñaba estar en un auto de carrera. Mi edad era 21 años después del servicio militar. Y el polaco tendría 30 y pico, 35, 36.
Sí, no llegaba a los 40. Yo, mientras estuve en el colectivo, solamente era para morfar, ¿no? Y crecer como empresario en el colectivo. Yo me fui con 2 o 3 colectivos propietarios, porque te daban a pagar y los boletos aumentaban. Como yo era mecánico, me hacían la mecánica, salí con un capital, pero fue en ese momento, yo tenía muy poco tiempo y él laburaba, porque si no cantaba no comía. El polaco nunca, que yo sepa, supo hacer nada, ni tenía ganas de hacer. Pero bohemio, no sé si tú gente que nos ve o que nos escucha sabe qué es el tema bohemio. Tipo de la noche. Sí, el porteño en esa época, laburo nada, todo era fiestas, baile, teatro, y de ahí aparecieron muchos actores y muchos cantores, ¿no? Una época totalmente distinta de lo que se vivió después en Buenos Aires y en la Argentina, porque era la capital federal para nosotros. Venía la capital federal, colectivo. Sí, eso era el transporte. Claro. Y después las calles y los recorridos. Los trolebús. Los troles. Sí. Y los tranvías, que también eran eléctricos. ¿Por qué creció el colectivo? Porque podía llegar a todos lados, inclusive llegaba a la provincia, pasaba a la General Paz. Era colectivo. No sé por qué le pusieron colectivo, pues llevaba más de 11 personas, porque eran más taxi que colectivo. Y yo llegué a manejar el 29, que era favorito, de madera, hacía un ruido cuando no llovía, cuando llovía era silencioso. Una sola puerta. Los punguistas, Chacarita, que era el lugar más jodido, me elegían a mí por tener una puerta angosta y no tener puerta atrás. Así que los tenía. Y eran casi todos chilenos, porque muchas veces les cerraba la puerta y lo agarraban los pasajeros adentro y le daban para que tenga. Y a veces había que ir a la comisaría con el punguista y los tipos que le habían pegado, porque por ahí venía un vigilante, un agente en el colectivo, o venía el quilombo que hacíamos, pues se cortaba las calles. El que no conocía, no es de esa época, las calles eran otras de Buenos Aires, qué sé yo. Vos tenías corriente, mano y contramano. Mucho, corrientes angosta por el tango, lo dice. ¿Te imaginas que lo que era el 29 parado ahí, gente peleando? Se amontonaba el tráfico y venía la policía, bueno, se lo llevaba a los punguistas. Qué épocas que me pasan por la cabeza que por ahí tu audiencia no la entiende, ¿no? Porque tiene que ser gente que le transmitieron eso, porque yo, te vuelvo a decir, tengo 88, así que un tipo de 40 es un pendejo para mí. Canción de esquina dejó un pedazo de vida nadando en flor.
Bueno, ahora tenemos que saludar a Las Acacias Gourmet Argentino en Miami, los primeros en crear más de 25 variedades de milanesas, 10 años de calidad en carnes y gastronomía argentina, ubicados en El Doral, a 5 minutos del aeropuerto, del Dolphin Mall y el nuevo estadio del Inter. ¿Querés comenzar con tu proyecto en Miami? ¿Querés vivir en Miami? Las Acacias Gourmet Argentino, un negocio con 10 años de trayectoria, te da la posibilidad de tener una franquicia en Miami. Acá tenés los números, conectate ya y empezá con tu propio proyecto en Estados Unidos. Si hay algo que nos gusta a los fierreros es la adrenalina y nada nos da tanta potencia y aceleración como Shelby Power, el combustible oficial de la ACTC. Probala y empezá vos también a disfrutar tu auto al 100. Bueno, mira, el momento más difícil de mi vida es que tengo que dejar, como te decía antes, el fútbol y hacer el servicio militar. En el servicio militar había un momento en que vos te presentabas y te tomaban los viejos, los milicos viejos, o le decían cabo dragoneante. No eran los oficiales porque era otro trato. Y no me pidas que me acuerde uno de esos dragoneantes que estaba arriba de la cuadra es a donde dormíamos, había una diferencia de 50 centímetros más o menos. No me acuerdo la discusión o lo que pasó, yo creo que se le escapó, me pegó acá, tengo todo esto, mirá, todavía, de acá a acá me abrieron de enero a enero, y zafé por bicho malo, como me dijeron, porque la verdad, y salir de que me llevó como una aparición 9 meses recuperarme, no tenía nada. Fueron los momentos más duros de mi vida. Y ¿en qué momento de tu vida te agarra eso? ¿Vos que estabas 20 años, 20 años y 4 meses. Sí. Termino de recuperarme a los 21, porque hoy hablar del servicio militar y nadie sabe lo que era. Teníamos que hacer el servicio militar. Tendrías que explicarlo eso. ¿Cómo era? Mirá, vos llegabas a los 20 años o a los 19, según el mes que habías nacido, te tenías que presentar al regimiento donde tenías tu dirección, te hacían un examen médico, fisiológico, de todo, te daban acto o inacto. Casi todos éramos acto. Acto A y acto B. Yo salí acto A, porque como practicaba deporte, físicamente, te medían todo. Porque eran médicos militares, y ahí te derivaban de acuerdo a lo que ellos veían. Por ejemplo, el del 18 de Infantería, donde yo me incorporé, iban al 12, Escuela de Aeronáutica Córdoba, a Salta y a Tucumán. Lo derivaba. Porque en el 18 de Infantería era muy chico, después se agrandó por tomar una parte del parque, ese parque Rivadavia, y fue más importante. Y hoy no existe más el 18 de Infantería, claro. Creo que varios no existen más. ¿Y cómo te fue en el servicio? Por alcahuete lo hice 16 meses. ¿Cómo por alcahuete? Sí, por alcahuete. Yo ya manejaba, el director de la escuela me inspeccionó
y me llevó para chofer, pero no chofer de él porque era 20 cuadras desde su casa al regimiento, sino para llevar a los chicos al colegio. Y los chicos que yo les daba todos los gustos y le hablaba de fútbol, entonces era el preferido. Te imaginas, un militar a un hijo no lo tenía bastante, pero bueno. Me dieron de baja y era una libreta de enrolamiento que todavía la tengo, la puso en su cajón y yo seguí el servicio militar, pero no tenía lo que normalmente hacía un soldado, de levantarse a las 6 de la mañana, invierno y verano, salía, el trabajo que lo preparaban medio al pedo a los soldados, porque de ahí salían, y lo único que habían perdido un año, o como yo, 18 meses estuve, porque el jefe de la escuela, que me gustaría acordarme el nombre para quemarlo, se había quedado con mi libreta de enrolamiento, que era mi baja. Así que, pero la pasé muy bien porque comía en la casa de él y no le daba bola, viste, a los sargentos. Había un sargento porque hacían partidos de fútbol de distintas divisiones. Y había un sargento que era malo para jugar al fútbol y armaba los equipos. Y siempre me elegía a mí porque sabía que yo jugaba bien. Y yo me tiraba para atrás, no corría. Entonces por cualquier cosa me mandaba a calabozo o me mandaba a la cocina a lavar los platos. Y se me caía un plato, 5 días de calabozo. Y en el calabozo no te daban de comer. Te daban algún milico amigo que te tiraba un plato, no comía. Y después ponerte frente a la bandera y hacerle la veña a la bandera por pelotudo, ¿viste? Estaba 50, no te decían 10, 50, se te juntaban los tobillos porque tenías que hacer ruido, porque él no te veía, pero vos tenías que hacer ruido con... No, el servicio militar no servía para nada, no servía para nada. Sí, para chicos que me tocó a mí, porque yo vivía en Santiago del Estero en la banda, de ver chicos que venían del campo que tenían las uñas así largas y no le entraban los forcejines. Los forcejines tenían formato y fierro para cortarle las uñas. Y, la verdad, nunca se habían puesto un calzado. Eso, gente que prácticamente era esclava porque trabajaba para los hacendados, los tipos que tenían campo, hasta que vino Perón y hizo los sindicatos. Así que cambió totalmente el país, por suerte, porque había esclavitud, al menos en Santiago del Estero. Mira, con Perón, yo tengo debilidad de Perón, porque como jugaba al fútbol, había un campeonato que se llamaba Evita y el otro Juan Domingo Perón. Uno era de los 14, de los 12 años a los 14, y Juan Perón era de los 14 a los 18. Yo, que jugaba más o menos al fútbol, casi no tenía la edad, pero fui a jugar en el Juan Domingo Perón, que se jugaba en todo el país. Por ejemplo, los tucumanos venían a jugar en Santiago del Estero y la revancha nosotros íbamos allá, fuimos a La Rioja, es decir, eran 2 secciones que después se juntaban los finalistas y el finalista de 2 provincias venían a jugar acá en Buenos Aires. Como salimos campeones nosotros de las provincias, Santiago del Estero, campeón de fútbol de esos años, Perón iba en un tren que tiraban comida por todos lados. Esto la gente no se acordará, pero le servía a la gente tirarle bolsas de comida, de fideo, de harina. Y
al campeón de las provincias, que era Santiago del Estero, le iba a entregar las medallas. Y yo era rubio y colorado, pelo colorado. Y te imaginas, todos los santiagueños morochitos, cuando me mencionaron para que me ponga la medalla, y me dijo, y no me voy a olvidar nunca, porque Perón hablaba como que tuviera una papa en la boca, muy claro, pero una papa en la boca. Oh, dije, un colorado, el colorado más bueno mató a la madre. No me voy a olvidar nunca. Me llevé la medalla en la mano porque nos empezamos a reír todos los que estábamos ahí. La apreciación de Perón, que la tengo en algún lado, porque se filmó en ese momento, porque era un acontecimiento mundial, el campeonato Juan Domingo Perón. Y los de mi edad se deben acordar, porque la verdad era... creo que más interesaba ese campeonato que el campeonato de fútbol. Sí, sí, porque le habían dado una difusión tremenda, tenía una difusión del Estado, y porque se llamaba Perón, en ese momento todos eran peronistas, entonces las canchas estaban llenas. Nosotros vinimos a jugar acá una final en la cancha de colegiales, y estaba llena la cancha, llena. Por supuesto, nos clasificamos a los penales y por eso tuve, yo digo debilidad porque lo conocía Perón personalmente y sé lo que hacía por la edad que tengo. Yo llego como mecánico. Me incorpora el ruso Marinkovic, Carlito, al equipo de él, y me hago como medio capo en el equipo porque el ruso era muy rompebola. Hay algunos mecánicos que están vivos todavía y después te doy los teléfonos que te pueden contar más profundamente esto. El ruso era muy exquisito. Si no ponías muy bien el auto, se bajaba del auto. Y los mecánicos habían laburado semanas enteras y horas enteras y lo querían matar. Y yo lo entendía de que toque el alerón 1 centímetro. El alerón es el que carga atrás, para que la gente entienda. Y tenía un garbo, que es el que más cargaba aire. Y quería poner ese que cargaba aire más grande para que el auto no patine y cuando doble en curvas muy largas no se le vaya de cola. Le dice de cola cuando se va de costado. Y daba una vuelta o media vuelta y paraba y pedía cosas. Y yo lo entendía bastante, aunque me rompió los quinotos, la verdad que daba vuelta y... Pero bueno, cuando salía en la vuelta te hacía el 1 y te quedaba te olvidaba de todo lo que te había hecho trabajar el ruso. Ahí él tiene problemas, creo que un accidente, mirá, le falta plata y por la intervención del loco Luis, le dice ahí al equipo, que era capo del equipo, que me tengo que acordar el nombre, pero no me acuerdo, que yo podía correr esa carrera. Y que era una carrera acá en Buenos Aires. Y yo lo conocía porque el ruso le probaba yo el auto. Entonces, el circuito lo conocía. Bueno, para correr te tomaban un examen, te ponía 3 o 4 pilotos en distintos lados y ellos te daban el informe. Pero yo estaba bastante canchero acá en el 12, así que aprobé y corrí esa carrera. Yo no sabía que se me convertía tan difícil después de la vuelta 15, los brazos acalambrados,
los nervios que tenía, porque no es ir fuerte y solo, iban 2 o 3 de un lado y 2 o 3 del otro. Yo me acuerdo que Omar Wilke, que era el que hacía los motores, me dijo, no pierda el auto en la primera vuelta. Deja pasar 1 o 10. Los consejos de un alemán sabio. Y después empezar la carrera. Porque nadie te va a pedir nada en la primera carrera. Ni en la segunda ni en la tercera, me dijo el alemán. Que no le rompa el auto. No le caguen los motores. No lo pasé de vuelta. Tirábamos 8.400 vueltas. Si en un momento tenés que sobrepasar a alguien, tirarle 9. Pero no 900. Esos fueron los consejos de alguien que tengo tantos lindos recuerdos de Omar, de qué capacidad que tenía y que me dio consejos básicos como eso. No pierdas el auto en la... Y te imaginas, largábamos 48 y llegábamos 30 a la misma curva. Bueno, levantá, que te pase el 5, 6 y después empezar la carrera. Pero eso no lo iba a hacer porque me iba a tirar a muerte como todo. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Automoto Lanús, la moto que buscas, retirala en Automoto Lanús, sin anticipo, totalmente financiada y solo con DNI. Automoto Lanús, en Lanús, 25 de mayo, 1600, Lanús Oeste. Llamanos o escribinos al 11 688 91 526. 11 688 91 526 de Automoto Lanús. Saludo también a la gente de Transportes Beraldi. Se viene una temporada tremenda para los hermanos Beraldi, así que un abrazo muy, pero muy grande para todos ellos. Y por supuesto a mi gran amigo Alberto Gambarte, allí en Colón, en la provincia de Buenos Aires, a toda la gente de Plegamex. Un abrazo muy, pero muy grande. Somos ZMG Argentina, distribuidor oficial de equipos Liu Gong, con 18 años de trayectoria en Argentina. Ofrecemos una amplia línea de equipos de construcción, vial, logística y minería. Contamos con una red de distribución y servicio postventa en todo el país, con más de 40 distribuidores y repuestos 100% garantizados a través de nuestros 4 centros de distribución. Somos ZMG Argentina. En Liu Gong usted puede confiar. Aunque no puedas manejar como estos pilotos, podés cuidar tu auto de la misma manera. Porque cada vez que utilizás Shelby Power, el combustible oficial de la ACTC, estás limpiando el 100% de las partes críticas de tu motor mientras obtenés más potencia y aceleración. Probala y empezá vos también a disfrutar tu auto al 100. Shell es el combustible oficial de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Bueno, a este personaje le vamos a entrar por todos los rincones, porque esta es una historia que recién comenzamos a contar. Falta todo el desarrollo de su carrera dentro del turismo de carretera, todos sus autos, todos sus logros, toda la historia que escribió a partir del automovilismo. A él en su momento lo acusaron mucho de ser uno de los promotores de que el TC deje la ruta. Bueno, eso lo va a contar en los próximos capítulos. Y hay mucho, insisto, hay mucho más, porque va más allá del automovilismo, el personaje, la historia de Tito del Conte. Nos vemos mañana, seguimos en vivo mañana y pasado, por supuesto, y con estos programas de Tito del Conte lo vamos a ir acompañando en este mes de diciembre que nos está yendo. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Acordate siempre, AM810 en duplex por nuestro streaming, @_clasificando, son nuestras redes sociales. Un abrazo para todos. Chau.